Buenos días, desde el Colegio La Salle Cartagena les habla Sofi Canoles Márquez, docente de Educación Religiosa y Ética y pues actualmente de Lectores Competentes. Nos encontramos en este espacio para desarrollar nuestra sesión 1 del bimestre 2 del libro Mindraiwes, de Lectores Competentes, y vamos a empezar con nuestra sesión. Desarrollaremos los apartados de la secuencia didáctica de la enunciación y la modelación. Entonces, por lo tanto, empezamos inmediatamente con nuestro propósito para esta sesión, que es el siguiente. Tenemos como propósito reconocer la estructura de los mentefactos conceptuales y los tipos de mentefacto, ¿verdad? Entonces, empecemos diciendo qué es un mentefacto, entendiendo o comprendiendo qué es un mentefacto. Entonces, un mentefacto es una herramienta de conocimiento, un instrumento de conocimiento o una herramienta de pensamiento que nos permite que los mentefactos nos permiten graficar una idea. Hay muchos tipos de mentefactos. Hay mentefactos nocionales, hay mentefactos aristotélicos o proposicionales, hay mentefactos procedimentales. En este caso vamos a aterrizar en el mentefacto conceptual. Vamos a hablar de qué es el mentefacto conceptual, cuáles son sus elementos. Empecemos diciendo que el mentefacto conceptual se clasifica en dos. Encontramos el mentefacto diacrónico y el mentefacto sincrónico. Hablemos entonces del mentefacto diacrónico. El mentefacto diacrónico es aquel que representa el concepto teniendo en cuenta la evolución histórica de dicho concepto y se debe graficar teniendo en cuenta obviamente la cronología, las etapas de este concepto. Es decir, si yo voy a hablar, por ejemplo, del concepto familia, voy a tener en cuenta cómo históricamente el concepto ha ido evolucionando y de acuerdo a ello voy a clasificarlo. Entonces empiezo a hablar de la familia patriarcal, hasta lo que conocemos actualmente, los diferentes tipos de familia. Cuando hablamos de mentefacto sincrónico, decimos que mentefacto sincrónico, el concepto central no tiene en cuenta ese orden o esa evolución histórica de dicho concepto, es decir, que no obedece a un orden y que se puede clasificar y que se puede graficar de manera indiscriminada, porque no debemos colocarlo de acuerdo a la evolución histórica de dicho concepto. ¿Listo? Hasta ahí bien. Entonces ahora vamos a ver cuáles son estos elementos que conforman un mentefacto. Lo vemos a continuación. En primer lugar encontramos la clase concepto central, que es el concepto que se va a graficar, se coloca en mayúscula en un rectángulo doble en el centro. Luego está la clase supraordinada, que es el concepto inmediatamente superior al que pertenece ese concepto. También se coloca un rectángulo en mayúscula. Las isordinadas son las características de esa clase central. Se escriben los criterios de caracterización y se ubican a la izquierda, solo se escriben palabras claves. Encontramos las clases exclusoras, que son las que pertenecen a la clase supraordinada, pero que se diferencian de la clase central, es decir, del concepto que se está graficando. Y por último están las infraordinadas, que se refieren a la clasificación del concepto. Si aterrizamos en nuestra modelación con el tema escogido, que es la noticia, entendemos entonces que la noticia es el concepto, es la clase concepto central, a raíz del cual se desprenden los demás conceptos que están alrededor. Empezamos entonces con que la noticia es el concepto central y vamos a supraordinar, es decir, a buscar el concepto inmediatamente superior a la noticia. Y aquí tenemos que la noticia pertenece al género periodístico informativo. Ahora, hay muchos géneros periodísticos informativos que no son la noticia. Entonces vamos a las exclusoras. ¿Qué quiere decir? Que son géneros periodísticos de carácter informativo, pero que no son una noticia. ¿Cuáles son estos? Aquí tenemos un ejemplo, el reportaje, tenemos artículos de opinión y tenemos la crónica. Estos pertenecen a los géneros periodísticos
tópicos informativos, pero no son una noticia. Pasamos entonces a las isordinadas que se colocan a la izquierda, son las características de la clase concepto central. Estas características no se colocan oraciones largas ni frases, solo se colocan algunas palabras claves. Por ejemplo, la noticia obedece a la veracidad, es decir, deben ser reales los hechos, es objetiva, quien la transmite, el locutor, quien transmite la noticia no emite sus juicios de valor, la noticia obedece a la actualidad, deben ser hechos recientes, deben ser hechos novedosos, la noticia debe ser de interés público, debe haber un interés en la comunidad sobre dicha noticia, y otra característica de nuestro concepto es la claridad y la brevedad. Las noticias por lo general son muy específicas y concretas, son muy claras. Ahora, vamos a los criterios de infraordinación, es decir, hay tipos de noticias, entonces tenemos que existen diferentes tipos de noticias. Según el tema a tratar, las noticias pueden ser deportivas, pueden ser políticas, sociales, culturales o económicas. Y entonces de esta manera nosotros representamos gráficamente un concepto a través de este mentefacto conceptual. Es importante entender que dominar la estructura de un mentefacto no es solo organizar palabras, es darle una arquitectura lógica a nuestro conocimiento. Como hemos visto, el mentefacto conceptual nos permite pasar del caos de la información a la precisión del concepto.